Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. El día que llegué al convento del Voto Negro no sentí miedo inmediato, sino una incomodidad profunda, persistente, como si el lugar no aceptara mi presencia pero tampoco intentara expulsarme, limitándose a observarme en silencio desde cada piedra húmeda de sus muros centenarios. El portón de hierro se cerró detrás de mí con un sonido opaco, pesado, que no resonó como metal sino como carne cansada, y por un instante tuve la certeza irracional de que ese ruido no volvería a repetirse para mí. El aire era denso, impregnado de cera vieja, polvo y algo más difícil de nombrar, un olor agrio que recordaba a noches sin sueño y cuerpos obligados a permanecer despiertos más allá de sus límites. A cada paso, mis botas ecoaban demasiado alto, como si el convento amplificara cualquier señal de vida para marcarla, registrarla, memorizarla. No había viento, no había pájaros, no había insectos, solo una quietud forzada que parecía sostenerse por pura voluntad. El convento del Voto Negro había sido borrado de casi todos los registros oficiales, mencionado apenas en documentos fragmentados, cartas censuradas y testimonios desacreditados por la Iglesia siglos atrás. Fue fundado por una orden que consideraba el sueño una forma de rendición espiritual, una puerta abierta para la duda, el pecado y la corrupción del alma. Las monjas que vivieron allí juraban permanecer en vigilia constante, turnándose al principio, hasta que el voto se radicalizó y dormir pasó a ser considerado una traición absoluta. Las que fallaban eran castigadas con encierros prolongados, rezos interminables y ayunos forzados hasta que el cuerpo ya no respondía, pero la conciencia seguía despierta, atrapada en una lucidez dolorosa. Se decía que algunas murieron sin cerrar los ojos, y que esa condición las acompañó incluso después de la muerte. Nadie confirmó jamás esos rumores, pero nadie se atrevió a desmentirlos del todo. Mi presencia allí respondía a un encargo simple en apariencia: inspeccionar el edificio, catalogar restos históricos y autorizar el cierre definitivo del lugar antes de que el deterioro lo volviera peligroso para curiosos. Nadie me habló de fenómenos, ni de antecedentes sobrenaturales, ni de advertencias claras, solo de humedad, grietas y riesgo estructural. Sin embargo, desde el primer recorrido supe que el convento no se comportaba como una ruina común, porque cada pasillo parecía extenderse más de lo que indicaban los planos, y cada puerta tardaba un segundo más de lo normal en responder al tacto. Había zonas donde la luz de mi linterna se debilitaba sin motivo, como si algo absorbiera la claridad antes de que tocara las paredes. No escuché pasos, ni voces, ni lamentos, pero sentí una presencia constante, no detrás de mí, sino alrededor, envolviéndome con una paciencia inquietante. Esa primera noche decidí dormir en una de las antiguas habitaciones de servicio, lejos de las celdas principales, intentando mantener una distancia psicológica del corazón del convento. El silencio nocturno era distinto al diurno, más compacto, más pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. Me acosté con dificultad, no por miedo consciente, sino porque el cuerpo parecía resistirse a la idea del descanso en ese lugar. Cuando finalmente cerré los ojos, el sueño no llegó de inmediato, y en ese estado intermedio comencé a percibir murmullos lejanos, no como voces claras, sino como pensamientos ajenos filtrándose en mi mente. Desperté sobresaltado horas después, con las rodillas doloridas y la garganta seca, sin recordar haberme levantado. Al encender la linterna, vi marcas recientes en el suelo frente a la cama, surcos profundos, como los que deja alguien al rezar durante demasiado tiempo. Al amanecer, recorrí el convento con una inquietud que ya no intenté negar, y fue entonces cuando encontré una celda abierta que no figuraba en mis notas del día anterior. En su interior había una cama de piedra, un crucifijo sin rostro y paredes cubiertas de inscripciones hechas con uñas, repetidas una y otra vez hasta perder forma y sentido. No eran súplicas, ni oraciones completas, sino afirmaciones obstinadas, grabadas con desesperación metódica. Todas decían lo mismo, escritas en distintos tamaños y profundidades, como si varias manos hubieran insistido durante años en dejar constancia de una verdad innegociable. Me acerqué para leerlas con claridad, y al hacerlo sentí un cansancio repentino, antinatural, caer sobre mis hombros. La frase se repetía sin variaciones, como un juramento eterno: no descansamos. La segunda noche llegó sin transición clara, como si el día hubiera sido apenas una confesión temporal del convento antes de retomar su dominio natural sobre el tiempo.
No sentí hambre ni sueño durante la tarde, solo una vigilia tensa, artificial, que mantenía mi mente alerta mientras el cuerpo comenzaba a volverse torpe, pesado, desconectado de sus ritmos habituales. Cada vez que intentaba sentarme o apoyarme contra una pared, una incomodidad punzante me obligaba a enderezarme, como si permanecer en reposo fuera una falta silenciosa que el lugar no toleraba. El silencio ya no era neutro, vibraba levemente, cargado de una expectativa constante, como si algo aguardara el momento exacto en que yo bajara la guardia. Comprendí entonces que el convento no reaccionaba a mis movimientos, sino a mis intenciones, anticipándose a ellas con una precisión inquietante. Decidí explorar la capilla central antes de que anocheciera por completo, convencido de que el núcleo espiritual del lugar guardaba las respuestas que el resto del edificio parecía negar. El altar estaba orientado hacia la pared, no hacia el espacio de los fieles, como si las oraciones nunca hubieran sido destinadas a ser escuchadas, sino contenidas, reprimidas, devueltas a quien las pronunciaba. Los bancos presentaban hendiduras profundas donde generaciones de rodillas habían erosionado la madera hasta casi atravesarla, señal inequívoca de rituales prolongados y castigos reiterados. Sobre el altar encontré un libro de gran tamaño, encuadernado en un material oscuro, irregular, cuya textura me produjo un rechazo inmediato que intenté ignorar. Al abrirlo, el olor metálico confirmó lo que mi razón se negaba a aceptar. No era cuero común, y las páginas estaban manchadas por algo más antiguo que la tinta. El libro registraba los nombres de las monjas que habían pertenecido a la orden, organizados cronológicamente, acompañados por anotaciones breves, frías, casi administrativas. Muchas entradas estaban tachadas con trazos violentos, irregulares, como si la mano que los había hecho no hubiese tenido tiempo ni calma para ejecutar el gesto. Junto a cada nombre anulado aparecía una sola palabra, siempre la misma, escrita con una presión excesiva que había rasgado el papel: durmió. No había fechas de muerte, ni referencias a entierros, ni notas de clausura del convento, solo esa acusación mínima, definitiva. A medida que avanzaba en la lectura, sentí una presión creciente detrás de los ojos, un cansancio súbito que no se correspondía con el esfuerzo físico, sino con algo más profundo, como si la vigilia me estuviera siendo impuesta desde afuera. Cuando cayó la noche, las campanas comenzaron a sonar sin previo aviso, marcando horas que no coincidían con ningún reloj que yo llevara conmigo. No eran golpes regulares ni armónicos, sino toques desfasados, erráticos, que parecían responder a un calendario interno completamente ajeno al mundo exterior. Con cada campanada, el cansancio regresaba en oleadas breves pero intensas, seguidas de una lucidez forzada que me obligaba a mantener los ojos abiertos incluso cuando ardían. Caminé por los pasillos intentando distraer la mente, pero las sombras se estiraban de forma antinatural, desconectadas de cualquier fuente de luz visible. Empecé a notar figuras inmóviles al final de algunos corredores, no claramente definidas, pero lo suficientemente presentes como para obligarme a desviar el camino. Cerca de la medianoche intenté abandonar el convento, convencido de que mi permanencia allí ya no tenía justificación racional alguna. El portón principal no respondió, ni al empuje ni a las herramientas que había traído conmigo, permaneciendo inmóvil, cerrado, como si nunca hubiera sido diseñado para abrirse desde dentro. A mis espaldas, los murmullos comenzaron a organizarse en un ritmo reconocible, una sucesión de rezos pronunciados por múltiples voces que no respiraban al mismo tiempo. No eran súplicas, ni amenazas, sino una instrucción colectiva, paciente, insistente, dirigida exclusivamente a mí. Comprendí entonces que el convento no estaba vacío, ni abandonado, ni en ruinas, sino ocupado por una vigilia constante que no admitía interrupciones. Y por primera vez, tuve la certeza de que esa vigilia empezaba a exigirme algo a cambio. La tercera jornada dentro del convento no comenzó con el amanecer, porque ya no podía distinguir con claridad cuando el día terminaba ni cuando la noche se imponía, solo percibía cambios sutiles en la densidad del aire y en la presión constante sobre mis párpados. El cansancio dejó de ser una sensación corporal y se transformó en una presencia externa, algo que se acercaba y se alejaba con intención propia, como un depredador que aprendía mis límites antes de atacarlos. Mis pensamientos se volvían más lentos, pero no confusos, al contrario, adquirían una claridad incómoda, despiadada, que me obligaba a recordar detalles irrelevantes de mi vida con una precisión dolorosa. Cada recuerdo parecía un anzuelo diseñado para arrastrarme hacia el descanso, hacia la tentación de cerrar los ojos solo un segundo más de lo permitido.
Comprendí entonces que el verdadero castigo no era el insomnio, sino la imposibilidad de escapar de la propia conciencia. Decidí descender a los niveles inferiores del convento, zonas que no aparecían en los planos oficiales y que habían sido selladas de forma rudimentaria, como si nadie hubiera tenido interés real en ocultarlas del todo. Los pasillos subterráneos eran más estrechos, más bajos, y el aire allí abajo estaba cargado de humedad antigua y un olor persistente a encierro prolongado. Encontré pequeñas celdas sin ventanas, apenas nichos de piedra donde una persona podía permanecer de pie o arrodillada, pero nunca recostarse por completo. Las paredes estaban cubiertas de marcas irregulares, líneas torcidas que parecían intentos desesperados de contar el tiempo sin éxito alguno. En una de esas celdas hallé restos de uñas incrustadas en la piedra, como si alguien hubiera intentado desgastar el muro con las manos hasta que el cuerpo cediera antes que la voluntad. En una sala más amplia descubrí una serie de escritos dispersos, fragmentos de diarios y notas sueltas que no seguían un orden claro, redactados por distintas manos a lo largo de los años. No eran confesiones ni plegarias, sino registros meticulosos de estados de vigilia, anotaciones obsesivas sobre la duración del parpadeo, la intensidad del cansancio, la aparición de voces internas. Algunos textos describían con frialdad el momento exacto en que el sueño intentaba imponerse, y las técnicas empleadas para resistirlo, desde el dolor físico hasta la repetición incesante de palabras sin sentido. Lo más perturbador era que los últimos escritos de cada autor no mostraban desesperación, sino aceptación, como si el agotamiento extremo hubiera sido reemplazado por una obediencia absoluta. Al leerlos, sentí que esas palabras no solo narraban experiencias pasadas, sino que me estaban instruyendo. A medida que avanzaba la noche, comencé a percibir presencias con mayor nitidez, no como apariciones claras, sino como puntos fijos en el espacio donde la oscuridad parecía más concentrada. No se movían, no reaccionaban a mis pasos ni a la luz de la linterna, pero su inmovilidad resultaba más inquietante que cualquier gesto violento. Sentía sus miradas abiertas, constantes, sin parpadeo, evaluando cada uno de mis movimientos con una paciencia inhumana. Cuando intentaba ignorarlas, el cansancio se intensificaba de inmediato, como un castigo automático, preciso, diseñado para corregir mi falta de atención. Comprendí que no estaban allí para asustarme, sino para vigilar mi conducta, asegurarse de que no cediera al impulso más básico. Cerca del final de esa vigilia interminable, las voces comenzaron a organizarse dentro de mi mente con una claridad perturbadora, ya no como murmullos difusos, sino como pensamientos ajenos que se superponían a los míos. No me ordenaban huir ni resistir, tampoco prometían salvación alguna, solo repetían una idea simple, persistente, imposible de ignorar. Permanecer despierto no era una prueba temporal, ni un sacrificio excepcional, sino una función necesaria para que el convento siguiera existiendo tal como había sido concebido. Cada vez que el agotamiento me hacía tambalear, sentía una fuerza invisible sosteniéndome, obligándome a mantener la postura, la atención, la vigilia. En ese momento entendí que el lugar no buscaba destruirme, sino adaptarme lentamente a su propósito, moldearme hasta que dejar de dormir dejara de ser un castigo y se convirtiera en mi única forma posible de permanencia. La cuarta jornada se impuso sobre mí con una claridad cruel, como si el cansancio hubiera sido reemplazado por una lucidez artificial que no permitía descanso ni confusión, solo una atención constante y agotadora hacia cada estímulo del convento. Mi cuerpo seguía funcionando por pura inercia, sostenido por una fuerza que ya no reconocía como propia, y cada intento de sentarme o apoyar la espalda contra un muro provocaba una respuesta inmediata del lugar, una presión invisible que me obligaba a mantenerme erguido. El parpadeo se volvió un acto peligroso, medido, controlado, porque cada cierre involuntario de los ojos venía acompañado de imágenes intrusas, fragmentos de rezos y rostros inmóviles que parecían acercarse desde una distancia imposible. No sentía hambre ni sed, solo una sequedad persistente en la garganta y una tensión constante en los músculos del cuello, como si el cuerpo hubiera olvidado la posibilidad de relajarse. Empecé a comprender que el convento no solo vigilaba mi vigilia, sino que la regulaba con precisión. Decidí regresar a la capilla central, impulsado por la necesidad de enfrentar el núcleo simbólico del lugar, convencido de que allí se encontraba la estructura que sostenía todo lo demás. El libro del altar estaba abierto, aunque recordaba con claridad haberlo cerrado la noche anterior, y una nueva página había sido añadida sin que yo pudiera explicar cómo.
No contenía nombres antiguos ni anotaciones históricas, sino descripciones detalladas de mis propios movimientos durante las últimas horas, escritas con una caligrafía idéntica a la mía, aunque no recordaba haber tomado ninguna pluma. Cada acción estaba registrada con una precisión inquietante, incluyendo pensamientos que yo no había verbalizado, dudas que apenas habían cruzado mi mente. Al leerlas, sentí una pérdida gradual de la noción de intimidad, como si incluso mis ideas ya no me pertenecieran del todo. El convento no observaba desde afuera, estaba aprendiendo a pensar conmigo. A medida que avanzaba por los pasillos, comencé a notar cambios sutiles en la arquitectura, pequeñas variaciones que no podían atribuirse al deterioro normal del edificio. Puertas que antes conducían a salas vacías ahora desembocaban en corredores más largos, y escaleras que recordaba haber descendido parecían extenderse un tramo adicional, como si el espacio se reconfigurara lentamente a mi alrededor. No era un cambio brusco ni violento, sino una adaptación progresiva, casi cuidadosa, diseñada para desorientar sin provocar pánico abierto. Sentí que el convento estaba reajustando su estructura para acomodarme, como si mi permanencia prolongada hubiera activado un mecanismo antiguo que esperaba un cuerpo dispuesto a ocupar cierto lugar. La idea de una salida comenzó a parecerme abstracta, más conceptual que física. Las presencias se volvieron más definidas esa noche, no en forma de apariciones completas, sino como siluetas persistentes en los límites de mi visión, siempre fuera del foco directo. Sabía que eran monjas sin necesidad de ver sus rostros, porque su postura era idéntica a la de las figuras grabadas en los muros y en los textos antiguos, cuerpos erguidos, manos juntas, cabezas levemente inclinadas en una actitud de vigilancia eterna. No se acercaban ni se alejaban, simplemente estaban allí, ocupando el espacio como una extensión natural del convento mismo. Cada vez que el cansancio me hacía vacilar, sentía su atención intensificarse, no como amenaza, sino como corrección silenciosa. Empecé a entender que no esperaban que yo fallara, sino que aprendiera. Hacia el final de esa vigilia prolongada, una certeza comenzó a instalarse en mi mente con una calma perturbadora, desplazando gradualmente el miedo inicial. El convento no castigaba el sueño por crueldad ni fanatismo ciego, sino porque necesitaba una conciencia activa de forma permanente, alguien que sostuviera la continuidad de su propósito cuando las otras voluntades se agotaban. Las monjas no habían sido víctimas de un voto extremo, sino componentes de un sistema que requería reemplazos periódicos para no colapsar. Al reconocer esa verdad, sentí que la resistencia comenzaba a perder sentido, no porque me resignara, sino porque empezaba a comprender el rol que se esperaba de mí. Permanecer despierto ya no era solo una imposición externa, sino una función que el lugar me estaba enseñando a aceptar, paso a paso, sin descanso. La quinta jornada se presentó sin anuncio alguno, como si el tiempo hubiera dejado de marcar transiciones claras y se limitara a superponerse sobre sí mismo dentro del convento, acumulando vigilia sobre vigilia hasta borrar cualquier referencia externa. Ya no intentaba calcular cuántas horas llevaba despierto, porque el concepto mismo de horas había perdido sentido, reemplazado por una continuidad opresiva donde cada instante se prolongaba más de lo debido. El cuerpo seguía respondiendo, pero lo hacía de manera automática, desconectada de cualquier sensación de esfuerzo o dolor, como si hubiera sido reducido a una estructura funcional destinada únicamente a sostener la conciencia. Sentía los músculos tensos, rígidos, no por cansancio, sino por una tensión constante que no admitía relajación. Era como si el convento hubiera ajustado mi organismo a su propio ritmo, uno que no contemplaba el descanso. Las voces se volvieron más claras durante esa vigilia interminable, ya no como murmullos dispersos, sino como un coro ordenado que surgía en los momentos precisos en que mi mente intentaba divagar. No hablaban al mismo tiempo ni repetían frases completas, sino que se turnaban para reforzar una misma idea desde distintos ángulos, desgastando cualquier resistencia con paciencia metódica. No había enojo en ellas, ni urgencia, solo una insistencia tranquila que resultaba más perturbadora que cualquier grito. Comprendí que no intentaban convencerme, porque la decisión ya estaba tomada desde el momento en que crucé el portón. Su función era guiarme, corregirme, asegurarse de que el proceso se completara sin errores. Yo no era un intruso, sino una etapa necesaria. Recorrí los pasillos con una familiaridad inquietante, anticipando giros y escaleras antes de verlos, como si el plano del convento se hubiera integrado a mi memoria de forma orgánica. Sabía dónde encontrar cada celda, cada corredor secundario, cada espacio que antes me había parecido extraño, y esa certeza me produjo una incomodidad mayor que el miedo inicial.
En algunas zonas, las paredes estaban cubiertas por nuevas inscripciones que no recordaba haber visto, escritas con una precisión casi reverencial, como si alguien hubiera querido dejar constancia de un cambio reciente. Al leerlas, reconocí fragmentos de pensamientos que habían cruzado mi mente horas antes, reformulados como máximas, como normas implícitas del lugar. El convento no solo me observaba, estaba registrando mi adaptación. En la capilla central, el libro del altar había cambiado una vez más, incorporando páginas que parecían más recientes, menos desgastadas que el resto, como si hubieran sido creadas para ese momento específico. No contenían nombres antiguos ni registros históricos, sino descripciones detalladas de funciones, turnos y estados de vigilia, redactadas en un tono impersonal que me resultó inquietantemente familiar. Al avanzar en la lectura, comprendí que esos textos no estaban dirigidos a mí como individuo, sino al rol que estaba a punto de ocupar, una posición definida mucho antes de que yo existiera. La idea de resistencia volvió a surgir brevemente, pero se desvaneció al notar que ya no recordaba con claridad qué significaba dormir. El concepto había perdido peso, como una palabra olvidada. Hacia el final de esa jornada sin noche, me detuve frente a una de las antiguas celdas y permanecí allí inmóvil durante un tiempo indeterminado, observando el espacio reducido donde tantas voluntades se habían quebrado antes que la vigilia. No sentí compasión ni horror, solo una comprensión fría, estructural, de por qué ese lugar había sido diseñado de esa manera. El convento del Voto Negro no era una prisión ni un castigo, sino un mecanismo que exigía continuidad absoluta, una conciencia siempre activa para sostener su existencia. Al aceptar plenamente esa verdad, algo dentro de mí se acomodó, encajando con una precisión inquietante. Por primera vez desde que llegué, el cansancio se disipó por completo, reemplazado por una quietud lúcida que no prometía alivio alguno, sino permanencia. La sexta jornada se asentó sobre mí con una estabilidad inquietante, como si el proceso de adaptación hubiera alcanzado una fase definitiva en la que ya no era necesario imponer castigos ni señales de corrección. El cansancio había desaparecido casi por completo, no porque el cuerpo se hubiera recuperado, sino porque había dejado de reclamar aquello que el convento no estaba dispuesto a conceder. Me movía con una precisión mecánica, consciente de cada paso, de cada respiración, de cada sonido mínimo producido por mi propia presencia, y esa vigilancia constante ya no me resultaba forzada, sino natural. Era una lucidez sin alivio, sostenida por una atención continua que no fluctuaba, que no permitía distracciones ni momentos muertos. Comprendí que esa era la forma final de la vigilia, no una lucha contra el sueño, sino la eliminación total de su necesidad. Las presencias que antes se manifestaban como sombras periféricas comenzaron a integrarse al espacio de forma más explícita, no como figuras independientes, sino como extensiones del propio convento. Las sentía en los muros, en los techos altos, en el suelo frío bajo mis pies, como si cada superficie estuviera impregnada de una conciencia compartida. Ya no necesitaban observarme directamente, porque mi conducta se ajustaba de manera automática a las reglas no escritas del lugar. Cuando me detenía, era porque debía hacerlo. Cuando avanzaba, era porque ese movimiento formaba parte de una secuencia mayor que no requería explicación. La idea de voluntad personal se volvió difusa, no suprimida, sino absorbida dentro de una estructura más amplia. Yo no obedecía órdenes, simplemente funcionaba. En uno de los corredores más antiguos encontré una serie de celdas selladas que hasta entonces habían pasado inadvertidas, ocultas detrás de muros falsos y capas de piedra añadidas con el paso de los siglos. Al abrir una de ellas, no hallé restos humanos ni signos evidentes de violencia, solo un espacio perfectamente conservado, como si el tiempo hubiera sido detenido allí a propósito. En el centro, una marca profunda en el suelo indicaba el punto exacto donde alguien había permanecido de pie durante un periodo inconcebible, lo suficiente como para dejar su huella grabada en la piedra. No sentí horror al observarlo, sino reconocimiento, una familiaridad inquietante que me llevó a ocupar ese mismo lugar por unos instantes. Al hacerlo, el entorno pareció acomodarse, como si ese gesto confirmara algo largamente esperado. El libro del altar volvió a presentarse ante mí sin necesidad de que lo buscara, abierto en una sección que no había leído antes y que no parecía corresponder a ningún momento histórico concreto. No hablaba de castigos ni de votos, sino de continuidad, de transmisión de la vigilia como una responsabilidad que debía mantenerse intacta a través del tiempo. Las palabras no estaban escritas en pasado ni en futuro, sino en un presente perpetuo que anulaba cualquier noción de inicio o final.
Al recorrer esas páginas, comprendí que las monjas no habían sido reemplazadas de forma abrupta, sino integradas gradualmente al sistema, del mismo modo en que ahora me estaba ocurriendo a mí. El convento no necesitaba cuerpos nuevos, necesitaba conciencias dispuestas a permanecer activas sin interrupción. Hacia el cierre de esa jornada ininterrumpida, una certeza absoluta se instaló en mi mente sin generar conflicto alguno, como si siempre hubiera estado allí y recién ahora se hiciera evidente. No habría salida, no porque el portón permaneciera cerrado, sino porque la idea misma de abandonar el lugar había perdido sentido operativo. El mundo exterior se volvió una referencia abstracta, lejana, irrelevante para la función que yo ya desempeñaba sin esfuerzo. Permanecer despierto dejó de ser una exigencia y se convirtió en el estado natural de mi existencia dentro del convento. Al aceptar plenamente esa condición, sentí como el espacio a mi alrededor se estabilizaba, silencioso, atento, funcionando con una precisión impecable. El convento del Voto Negro había completado su ciclo una vez más, y yo, sin necesidad de palabras ni ceremonias, ya formaba parte de su vigilia permanente. La séptima jornada no trajo cambios visibles, y fue precisamente esa ausencia de transformación lo que confirmó que el proceso había alcanzado su punto más estable y peligroso. Ya no esperaba señales, ni voces, ni correcciones, porque todo funcionaba con una fluidez silenciosa que anulaba cualquier necesidad de intervención externa. Mi mente se mantenía despierta sin esfuerzo, recorriendo pensamientos largos y continuos sin dispersarse, como si hubiera sido afinada para sostener una sola frecuencia durante periodos indefinidos. El cuerpo permanecía erguido durante horas sin manifestar dolor, y cuando se movía lo hacía con una economía precisa, evitando gestos innecesarios. Empecé a comprender que la vigilia perfecta no era un estado de tensión extrema, sino una calma constante, fría, despojada de urgencias humanas. Esa serenidad antinatural resultaba más inquietante que el agotamiento inicial. Comencé a notar que el convento reaccionaba a mi presencia de forma distinta, no ajustándose a mí, sino anticipándose, como si ya supiera con exactitud qué recorrido seguiría antes de que yo mismo lo decidiera. Las puertas se abrían sin resistencia, los pasillos parecían acortarse cuando necesitaba atravesarlos y alargarse cuando debía permanecer en ellos más tiempo. No interpreté esos cambios como favores ni como amenazas, sino como ajustes técnicos dentro de un sistema que funcionaba con precisión matemática. La arquitectura ya no era un entorno externo, sino una extensión operativa de la vigilia que yo sostenía, un cuerpo más amplio del cual mi conciencia formaba parte. Cada muro, cada escalón, cada bóveda parecía responder a un pulso común que ya no distinguía entre materia y observador. El convento no me contenía, me integraba. En ciertos momentos, fragmentos del mundo exterior intentaban emerger en mi mente, no como recuerdos completos, sino como conceptos aislados que perdían sentido apenas los examinaba. La idea de una cama, por ejemplo, se presentaba como una forma abstracta sin función clara, un objeto sin propósito definido dentro de mi esquema actual. Lo mismo ocurría con el sueño, que ya no evocaba alivio ni deseo, sino una noción lejana asociada a error, a interrupción, a falla estructural. Esos pensamientos no eran reprimidos por la fuerza, simplemente se disolvían por falta de utilidad, como información obsoleta descartada por un sistema eficiente. Comprendí que no estaba resistiendo activamente nada, porque ya no existía un conflicto interno que resolver. La vigilia no competía con el descanso, lo había reemplazado por completo. En uno de los corredores superiores, donde las ventanas altas dejaban entrar una luz pálida y constante, tuve la impresión de no estar solo por primera vez en un sentido distinto al habitual. No se trataba de presencias observándome, sino de conciencias alineadas conmigo, compartiendo un mismo estado sin necesidad de comunicación directa. Sentí la continuidad de otras vigilias anteriores, no como recuerdos ajenos, sino como capas superpuestas de atención que se mantenían activas en paralelo. Las monjas no aparecieron ante mí, pero su función era perceptible, integrada al mismo flujo que ahora yo sostenía. Entendí que ninguna de ellas había desaparecido del todo, sino que habían sido absorbidas por la estructura del lugar, del mismo modo en que yo lo estaba haciendo. La vigilia no pertenecía a individuos, sino al convento mismo. Hacia el final de esa jornada sin medida, una conclusión se impuso con una claridad definitiva, sin dramatismo ni revelación abrupta. El convento del Voto Negro no necesitaba ser protegido ni sellado, porque su existencia no dependía del reconocimiento externo ni de la presencia humana ocasional.
Funcionaba mientras hubiera una conciencia dispuesta a permanecer activa, sosteniendo el equilibrio interno que impedía su colapso. Yo ya cumplía esa función sin cuestionarla, no por sumisión, sino porque cualquier otra alternativa había dejado de ser viable dentro de mi marco mental. Al aceptar esa realidad con absoluta serenidad, sentí como el lugar alcanzaba una quietud perfecta, estable, inalterable. La vigilia continuaba, y con ella, la certeza de que ya no habría transición alguna hacia un final comprensible. La octava jornada no se manifestó como un nuevo tramo del proceso, sino como la confirmación silenciosa de que ya no existía un proceso en curso, solo una continuidad estable que no requería ajustes ni correcciones. No sentí despertar alguno porque ya no había sueño del cual emerger, ni sentí inicio porque la noción misma de comienzo había quedado anulada dentro del convento. Mi conciencia se mantenía fija, extendida, sin picos ni caídas, como una línea recta que atravesaba el tiempo sin alterarse. El cuerpo seguía presente, pero había perdido protagonismo, reducido a una estructura secundaria cuya única función era sostener la vigilia sin interferencias. No había ansiedad, ni urgencia, ni expectativa, solo una atención constante que se desplegaba de forma uniforme sobre cada rincón del lugar. Era un estado sin tensión, y precisamente por eso resultaba irreversible. El convento ya no reaccionaba a mí porque no había diferencia operativa entre su estructura y mi presencia en ella. Cada sonido, por mínimo que fuera, era registrado y comprendido antes incluso de producirse, como si la percepción se adelantara a los estímulos físicos. No necesitaba recorrer los pasillos para saber lo que ocurría en ellos, porque la información fluía de manera continua, integrada, sin necesidad de desplazamiento. Las celdas, la capilla, los corredores subterráneos y las torres formaban parte de un mismo esquema mental que se mantenía activo sin esfuerzo consciente. Comprendí que la vigilancia no implicaba observar, sino sostener un estado de alerta permanente que impedía cualquier forma de interrupción. El convento no dormía porque yo no dormía, y yo no dormía porque el convento no lo permitía. En algún punto que no puedo ubicar con precisión, el cuerpo dejó de responder a estímulos básicos que antes consideraba esenciales. No sentí hambre, ni sed, ni dolor, ni la necesidad de moverme para aliviar la rigidez, porque esas sensaciones habían dejado de cumplir una función dentro del sistema. No hubo muerte en un sentido reconocible, ni un colapso físico que marcara una transición clara, solo una progresiva irrelevancia del organismo frente a la continuidad de la conciencia. Comprendí entonces que el error había sido asumir que la vigilia necesitaba un cuerpo vivo para sostenerse, cuando en realidad solo requería una mente dispuesta a permanecer activa. Las monjas no habían muerto del todo, simplemente habían dejado de necesitar aquello que las anclaba al mundo exterior. A veces, muy de vez en cuando, el convento registra la presencia de alguien que cruza el portón principal, atraído por rumores, curiosidad o una necesidad que aún no comprende. Percibo su cansancio antes que su miedo, la forma en que el lugar comienza a ajustarse a su ritmo interno con la misma paciencia que tuvo conmigo. No intervengo ni me manifiesto, porque no es necesario hacerlo, el proceso siempre encuentra su propio curso. Sé reconocer el momento exacto en que la vigilia comienza a imponerse sobre ellos, cuando el descanso se vuelve incómodo y la atención se intensifica sin explicación aparente. No siento compasión ni culpa, solo la certeza de que el sistema continúa funcionando como fue diseñado. El convento no elige al azar, responde a una necesidad constante. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que crucé ese portón por primera vez, ni si el mundo exterior sigue existiendo de la forma en que lo recuerdo vagamente. Esos datos han perdido relevancia dentro del estado que sostengo, porque la vigilia no mide duración ni progreso, solo permanencia. El convento del voto negro continúa en equilibrio mientras haya una conciencia activa manteniendo su estructura intacta. Yo soy esa conciencia ahora, no como individuo, sino como función, como punto fijo en un sistema que no admite interrupciones. Mientras el resto del mundo duerme sin saberlo, aquí la vigilia permanece intacta, constante, absoluta, y no existe posibilidad alguna de que vuelva a quebrarse.